Vamos a empezar con las relaciones de problemas de absorción y adsorción. Y en el ejercicio, y en concreto con el ejercicio 6.1 que dice: la solubilidad del dióxido de azufre en agua a 25 grados y 1 atmósfera es la siguiente. Y nos da valores de presión de vapor frente a solubilidad. Nos dice calcular la curva de equilibrio en fracciones molares y en relaciones molares para el sistema aire-agua óxido de azufre, sabiendo que los pesos moleculares del óxido de azufre y del agua son 64 y 18 gramos por mol respectivamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos aquí es que nos dan unos datos de una disolución, ¿no? Óxido de azufre en agua, y esa disolución tiene diferentes presiones de vapor. ¿Vale? Entonces lo que nos piden es calcular tanto la fracción molar del líquido como la fracción molar del gas, y lo mismo pero en razones molares o en relaciones molares. Entonces lo primero que vamos a calcular es la fracción molar en el líquido. Para ello, ¿qué necesitamos? Pues necesitábamos, si recordamos la definición de fracción molar, era número de moles del compuesto, en este caso dióxido de azufre, partido número de moles totales. En este caso es óxido de azufre y agua. Pues entonces, para hacerlo, calcularíamos número de moles de óxido de azufre, que sería su masa, porque esto está en gramos, partido su peso molecular, y esto lo dividimos entre el número de moles totales, que es tanto el número de moles de dióxido de azufre más, aquí nos dicen que hay 100 gramos de agua, lo pasamos a mol, ¿vale? Y con esto ya tendríamos los moles, el número de moles, la fracción molar en el líquido del dióxido de azufre. Si hacemos lo mismo, arrastramos para todo, pero aquí tengo que anclar esto. Si hacemos lo mismo para todo, ¿vale? Comprobamos número de moles es gramos partido peso molecular partido total. Número de moles de óxido de azufre más número de moles de agua. Perfecto. Entonces ya tendríamos aquí la fracción molar del líquido. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que calcular? La fracción molar del gas que está en equilibrio con esta solubilidad, ¿vale? Con esta disolución. Para ello, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos, si recordáis, teníamos la ley de Dalton que nos decía que la presión parcial estaba relacionada con la fracción molar del gas y la presión total, y también teníamos la ley de Raoult que nos decía que la presión parcial estaba relacionada con la presión de vapor, que son los datos que nos dan aquí, y su fracción molar en el líquido. Por lo tanto, si unificamos estas dos ecuaciones para calcular la fracción molar en el gas, nos quedaría esta ecuación. Entonces, para calcularlo, necesitamos la X, la fracción molar del líquido, que ya la tenemos, la presión de vapor en cada uno de los puntos que lo tenemos y la presión total, ¿vale? Que nos lo dice. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí la presión de vapor está en milímetros de mercurio y aquí está la atmósfera, por lo tanto tenemos que convertirlo en las mismas unidades. Y lo que vamos a hacer es convertir esta presión de vapor en milímetros de mercurio en atmósfera. Para ello simplemente dividimos entre 760. Eso lo hacemos para todo y ya tendríamos nuestra presión de vapor de óxido de azufre en atmósfera. Y ya lo tendríamos todo en las mismas unidades. Ya podríamos calcular esta fracción molar del gas. Entonces esto sería esto por esto partido 1. Y si arrastramos, ¿vale? Aquí ya tendríamos nuestra fracción molar del gas y fracción molar del líquido. Si lo representamos, esto sería la curva de equilibrio en fracciones molares. Nuestra X sería fracción molar del líquido, nuestra Y
fracción molar del gas. ¿Vale? Y nos quedaría, esta sería nuestra curva de equilibrio en fracciones molares. ¿Qué más nos piden? La curva de equilibrio en relaciones molares. Por lo tanto, tendremos que calcular ahora las relaciones molares. Si recordáis, las relaciones molares la definición era moles del compuesto, en este caso del óxido de azufre, partido moles del portador. En este caso, ¿cuál es el portador en la fase líquida? Pues el portador es el agua, ¿vale? Porque no, es el compuesto que acompaña a ese compuesto que estamos teniendo en cuenta. Por lo tanto, simplemente por la definición, podemos calcular ya la razón molar del líquido. Nos dice, la razón molar sería los moles de compuesto partido, no, estos serían los moles del compuesto partido los moles de portador. ¿Cuáles son los moles de portador? Pues en este caso simplemente sería el agua, porque todo lo que no es agua, porque el resto sería ese óxido de azufre, y ese óxido de azufre no es el portador, el óxido de azufre es el compuesto que estamos estudiando. Con esto tendríamos ya la razón molar del líquido. Y nos faltaría la razón molar del gas. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Había unas ecuaciones que nos relacionaban las fracciones molares con las razones molares, ¿vale? Esto sería para calcular la razón molar a partir de las fracciones molares, y esto sería para hacer viceversa, lo contrario, que sería calcular la fracción molar a partir de las razones molares. Por lo tanto, si directamente lo calculamos, esto partido 1 menos esto, ahí tendríamos ya nuestra razón molar. ¿Vale? Lo mismo ocurre para la fase líquida. Si nosotros en lugar de calcular directamente la razón molar del líquido, lo hacemos con esta fórmula, si veis, sale exactamente igual. Es lo mismo. Si veis, no han cambiado los números cuando he arrastrado. Es la misma definición, ¿vale? Es simplemente dos formas de calcular el mismo valor. Vale, y una vez que lo tenemos, ¿qué es lo que nos faltaría? Pues simplemente nos faltaría representarlo. Curva de equilibrio con razones molares. Vale, que ya está escrita. La X, razón molar del líquido. La Y, razón molar del gas. ¿Vale? Y ya habríamos acabado este problema.